Continuando con la enseñanza de los deberes cristianos, esta noche vamos a abordar los deberes cristianos, los que están enunciados en el libro de Hebreos, capítulo 13, del 1 al 18. Encontramos aquí un conjunto de deberes que debemos cumplir los cristianos, adicionales a los que están enumerados en el libro de Romanos 12 y 13, pero en el cual vamos a coincidir en que la base fundamental para nosotros llevar a cabo estos deberes es el amor. Como lo dice Romanos 12, ya va, Romanos 13. El cumplimiento de la ley se resume ahorita se los comparto. Vamos a ubicarnos en Romanos 13. El 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Hablábamos en la clase anterior, en la enseñanza anterior del día martes, si no me equivoco, que para nosotros poder llevar a cabo todos estos deberes, debemos estar fundamentados en el amor. Entonces, este capítulo de Romanos, que en algunas Biblias aparece como deberes cristianos, también es llamado el capítulo del amor. ¿El de Hebreo? El 13. ¿También es llamado así? En algunas traducciones, sí, en traducciones de otras Biblias, capítulo del amor. Porque inicia así: permanezca el amor fraternal, y también hay Biblias que los desglosan desde el 1 al 5, del 1 al 4, nuestros deberes sociales. Los diferencian. O sea, en un mismo capítulo diferentes deberes. Exacto. Tenemos... ¿Cómo en otras traducciones? No, para hacer estudios, para el estudio, diferentes estudios. Por ejemplo, porque ve, si tú permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, acordado de los presos, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Esos 4 deberes tienen que ver con el amor y con el darnos a los demás, bien sea a los hermanos con el amor fraternal o a las personas que están en necesidad, como por ejemplo en necesidad que están presos, literalmente presos en una cárcel. O sea, ¿cómo es? Una cárcel físicamente restringidos de libertad, o presos cautivos en el espíritu, personas que están en pecado, que están en atadura. También lo del matrimonio, o sea, es un deber de amor hacia nuestro prójimo, hasta hacia nuestro cónyuge. Después viene lo de sean vuestras costumbres sin avaricia, tiene que ver con una parte también social, pero a nivel, se puede decir, económico. Después hay una parte del pastorado, y bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Nosotros tenemos como aquí, para continuar, los deberes cristianos, en el versículo 1, donde dice permanezca el amor fraternal, nosotros debemos siempre manifestar nuestro amor para con los demás. Eso nosotros lo hemos hablado aquí desde que se tocó el tema de la humildad, o sea, de cómo, que vino Jesús vino a darse, que se despojó de toda su magnificencia y todo eso. O sea, desde ese momento ya Jesús nos ministraba amor, o sea, darnos a los demás. Entonces, uno de los deberes cristianos es manifestar nuestro amor para con los demás. Como lo dice el versículo 1, permanezca el amor fraternal. Y sabemos que Dios es Dios de amor. Y si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, debemos reflejar esa esencia de amor.
¿verdad? De hecho, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestras vidas, somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el primer fruto, creo, del Espíritu Santo, pues, como lo nombra en la Biblia, es el amor, ¿verdad? Entonces, si Dios es amor y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, debemos trabajar esa parte. Recuerdan que en los deberes anteriores hablábamos del escalón de la consagración, de ser humildes con respecto a lo que Dios nos ha dado en cuanto a dones y talentos. Hablábamos de nuestra actitud hacia los demás y hablábamos hacia nuestros hermanos, o sea, hacia los que son parte de nuestra congregación, hacia nuestros hermanos y hacia las personas que son no creyentes. Y concluimos con el largo testimonio ese que di de la película, que fue el amor lo que llevó a esa señora a hacer eso. Entonces eso es una parte que tenemos que trabajar. Ojo, el amor no tiene nada que ver con que, si Dios es amor, entonces se tiene que dejar pisotear y todo el que venga a pedirle tiene que darle. Claro, entra ahí lo que es el discernimiento, pues para uno manejar esa parte. También Primera de Juan 4:8, ¿verdad? Sabemos los que hemos leído Juan, que Juan es el libro ese es el libro del amor, amor, desde que inicia hasta que termina. Él nos dice en primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, debemos permanecer en el amor fraternal. ¿Sí, amor? Tenemos como segundo deber, Él es un alumno. Debemos ayudar a los demás. ¿Qué pasa? Debemos ayudar a los demás. Aquí es cuando dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Me acuerdo una vez que tu papá contó una anécdota de eso. Él habló de ese versículo. Tú no estabas ese día que él habló. Él dijo, ¿ustedes se acuerdan del versículo de que uno hospeda ángeles? Tú sabes que la otra vez, cuando ustedes estaban pequeños, ellos hospedaron aquí a unos misioneros. Y ahorita estoy pensando que nosotros hospedamos aquí unos ángeles, porque más nunca supimos de esa gente. Me acuerdo, siempre que leo ese versículo me acuerdo de tu papá. Entonces dice que tenemos como aquí debemos ayudar a los demás. Jesús vino para dar libertad. Aquí habla de la hospitalidad y habla del tercero también, acordado de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Por ejemplo, cuando yo estaba leyendo esto que decía acordados de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y leía al respecto de que se refiere a los presos, como les dije ahorita, los que están privados de libertad porque cometieron algún delito X, Y, Z, y a los presos espirituales, a los cautivos, que a mí me vino a colación, cuando dice aquí, acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos. Cada quien aquí tiene su testimonio de cuando se consiguió cuando conoció a Jesucristo, tuvo el encuentro con Jesús. Y bueno, aquí porque nosotros nos conocemos y cada quien conoce los testimonios, pero hay personas que pasan por esas mismas situaciones que nosotros, ¿verdad? Y muchas veces cometemos el error de juzgar. Mira la mujer esa, no sé qué, anda con uno, con otro. Y yo dije que aquí, que Dios nos pide aquí que nos acordemos de ellos, de cuando nosotros, como si estuviésemos presos juntamente con ellos, cuando nosotros estábamos en esa situación. Por ejemplo, una persona que cuando fuimos cautivos, por lo menos amistades mías que todavía pudieran estar sumergidas en esa situación de desorden a nivel relacional, emocional, tal. No caer en juzgarla, sino que cuando tú estabas allí, ¿verdad? Era por desconocimiento, muchas veces porque no sabías de Jesús, no desconocías todo esto. Igual que una persona que estuvo en un momento en situación de droga o de indigencia,
estaba preso, estaba cautivo. ¿Cómo fue que dijiste esto ahorita? Cautiverio, estabas cautivo. Cuando Dios te saque de allí, no te olvides de dónde. Entonces, cuando estés delante de una persona, porque Dios va a utilizar tu testimonio para que tú libertes a personas que están en esa misma condición. Él no te va a poner a hablarle de lo bonito que es tu vida ahorita, porque no, mira, yo también salí de ahí. Entonces él dice que yo lo entiendo así, que nos acordemos de ellos como si estuviésemos allí juntamente con ellos presos, pues. Entonces tenemos el deber de ayudarlos. Aquí dice que Jesús vino para dar libertad a los presos, pero no libertad de cárceles físicas, que la libertad que Él nos dio es en el alma. Lucas 4:18, Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Porque cuando andamos en pecado y apartados de Cristo andamos oprimidos por el pecado. Y andamos ciegos también. Y andamos ciegos. ¿Y el ciegos. anterior cuál es? A sanar a los quebrantados de corazón. A libertar A los cautivos. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. En la cárcel física encontramos personas a quienes Cristo los ha hecho libres de sus temores, de sus amarguras y maldades, por lo que tanto ellos se consideran verdaderamente libres. Y en la calle, que son esta categoría de presos espirituales, vamos a conseguir gente que parece libre, pero en su alma están cautivos de sus propios prejuicios. No pueden perdonar o pedir perdón, odian sin razón alguna y solo piensan en maldad. Yo digo que una de las cárceles más terribles que pueden existir en el alma es la falta de perdón. Porque muchos de los dolores que vamos arrastrando, es porque en nuestro pasado nos hicieron algo que dañó nuestro corazón y uno se pone una coraza. Y no, y ahora voy a hacer la malota, el malote, falta de perdón. Somos marcados. ¿Okay? Entonces, siempre que veo así películas o veo a personas actuando así de esa manera, yo digo, bueno, ¿qué habrá detrás de, o sea, qué dolor habrá marcado? Por lo menos personas así que son extravagantes, que actúan de una manera, por lo menos este muchacho del basquetbolista que estábamos viendo antes. Ajá. Ese es un muchacho que se ve que o sea, lo que estábamos hablando, que en su niñez fue marcado, a lo mejor dando testimonio del hablo. La mamá lo botó de su casa, él vivió 2 años, 3 años. ¿En la calle? En la calle, sí. Pero nunca consumió droga. ¿Era que indigente? No, se dormía en los patios de los amigos. Pero él jugaba mucho básquet en las calles. Si él de verdad hubiese sido mala conducta, él hubiese terminado en drogas y en la cárcel. Y nunca pasó por ninguno. O sea, en ese tiempo de juventud. Ya después, bueno, se volvió loco. Pero igualito él no caía en droga ni nada. Pero él fue extravagante. Bueno, pero gracias a Dios que ese muchacho, pero hay muchos así que tienen esa historia y el final de esa historia no termina. Ya de ahí para adelante, que él se hizo famoso, que se empezó a juntar con esta, con la otra y se volvió loco, eso ya es decisión de él, ya una persona. Pero muchos muchachos que son echados a las calles por sus mamás toman otra decisión y la historia no termina igual. Pero sin embargo, él igualito tiene esa es cautivo, pues es ahí por más famoso y gane millones de dólares. Entonces, bueno, nosotros como cristianos tenemos el deber de ayudar a estas personas, ¿verdad? Y creo que a eso nos llamó el Señor. De hecho, esa es la gran comisión. Vayan y... ¿no? Ganarlas primero, con amor. Con amor. Sí, porque es lo que a veces uno mismo por cuidarse, te digo porque a mí me pasó mucho al principio, uno mismo por cuidarse, por lo menos uno tiende a como que, porque
tiene el temor de caer nuevamente allí, como le pasó a la cantante esta Yuri, que Dios la sacó de ese mundo patético, o sea, donde estaba, y ella se sentía feliz 5 años, duró fuera de los conciertos, y Dios le dijo por medio se lo dijo y se lo reconfirmó por medio de una profeta, que ella tenía que volver al medio artístico. Y Dios mío, pero si tú me sacaste de ahí, ella tenía, Señor, pero si ahí está, y si yo vuelvo a caer, ella tenía temor de caer nuevamente allí. Y resulta que Dios la iba a utilizar poderosamente allí, en el medio artístico. ¿Ves? Entonces, muchas veces cometemos el error de no ayudar a esa gente, a esos presos, a esos cautivos, porque tenemos temor de caer. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor. Al contrario. Por eso decía, es relevante lo que mencionaste ahorita sobre Lucas 4:18, sobre la unción del Espíritu, que lo hablábamos ayer también. Esa unción del Espíritu es justamente la herramienta que tú necesitas una vez que ya tú has sido procesado, que ya tú has sido marcado por el Señor, que ya tú estás aprobado por el Señor. Él te unge con el Espíritu Santo, que es el espíritu de amor, de poder y dominio propio, para que tú puedas ir y ser enviado, pues, para que tú puedas ser enviado, lo que tú dijiste, la gran encomienda, libertar a los cautivos, que es lo que describe todo el versículo de Lucas 4:18. Libertar a los cautivos, a los oprimidos, dar vista a los ciegos, todo eso. Pues dar vista a los ciegos no es nada más en lo literal de que un ciego vuelva a ver, sino es de que pueda discernir el pecado del bien, hacerlo hombre justo o mujer justa y tener discernimiento. Eso es volver la vista a los cautivos, que puedan tener discernimiento y diferenciar lo bueno de lo malo, lo que agrada a Dios y lo que desagrada. Sí, hay mucho seguir. En todos los aspectos, por lo menos en el sentido de las mujeres, la manera de vestirse, cómo deben comportarse, los hombres también, el alcohol, o sea, todo eso, uno que estaba sumergido en eso, ¿qué iba a saber uno que ser borracho, borrachera tanto? O sea, es pecado, que Dios aborrece eso, la avaricia, no, porque vamos a hacernos millonarios, porque tal, y resulta que Dios no la cuestión de ser millonario, o sea, codicioso, sí, porque avaricioso, o sea, no es algo bíblico, no es algo que en el Nuevo Testamento te habla al respecto de que tienes que ser millonario porque tus riquezas están en el cielo, sino en el sentido de que para que puedas ser próspero en lo material, debe ser transformado en tu corazón y afianzada la fe en tu corazón, de que no vayas a ser movido de un lado a otro por el dinero, porque mucha gente está en el Señor, pero no, su corazón todavía no ha sido firme en el Señor, no ha sido arraigada el Evangelio o su amor por el Señor, y entonces son tentados y viene la gente, le presentan aquellos suculentos platos, se olvidan del Señor y viven bajo la apariencia del cristianismo, pero resulta que viven en esa apariencia del cristianismo, pero resulta que ellos no honran al Señor, no respetan al Señor y se abocan a las riquezas, al dinero, pero pierden la comunión con el Señor, pierden esa conexión, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, ya se vuelve como algo, lo hacen como por compromiso, bueno, ya leí la Biblia hoy, me leí 3 versículos, ya estoy fino, pero ese espíritu está espichado. Exacto, pero este es en el caso de personas que ya son creyentes y se desvían de él, pero cuando estamos en el mundo, o sea, en la sociedad, el sistema, es normal tener aspiraciones, metas. También es normal y es bueno que tengas aspiraciones, pero yo hago esta énfasis y esta aclaratoria porque lo que justamente mencionábamos fuera del altar acerca del Evangelio de la prosperidad y todo lo que se habla y se menciona. No, pero de hecho el 5 es con respecto a ese ítem del dinero. Entonces dice el 4, honroso sea en todos
el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué mancilla? Mancha. Ajá. Tiene que ver con la fidelidad conyugal. Por lo menos aquí otra traducción dice, tened en alta estima el matrimonio. Cuando dice honroso sea, es que tengamos en alta estima el matrimonio, porque ahorita la sociedad, es lo que digo, pues la ceguera que hay. Es normal, vamos a vivir juntos para probar, ¿ves? Entonces vivir juntos es que pasan 20 años, tenemos muchachos y todo un desorden espiritual que la gente no ve, porque Sí, no se ve. La honra como tal, honra es respeto, es honor, es carácter. O sea, cuando tú honras a alguien, tú le manifiestas a esa persona lo que dice, la alta estima que puedas tener por él, el respeto que tienes por él, lo alegre que te sientes por la presencia de esa persona y lo que ha influido esa persona en ti positivamente, la gratitud que tú puedas sentir. Eso es una honra. Y en el matrimonio dice, honroso sea en todos el matrimonio. O sea, que en los matrimonios tiene que haber respeto sobre toda cosa. En los matrimonios totalmente debe haber un alto nivel de respeto. No nada más de persona a persona, dentro y fuera del hogar. A nivel de matrimonio, si yo no estoy con mi pareja, con mi cónyuge, debo respetarlo fuera, ¿entiendes? Darle su posición, darle su puesto y que sea respetado. Ahí yo estoy honrando a la persona de mi cónyuge, ¿entiendes? Y es a lo que él está haciendo la exhortación. Que mucha gente están casados, pero viven una vida de soltero cuando están fuera del cónyuge. Y cuando regresan al matrimonio, por eso es que los matrimonios fracasan o se aburren la gente, porque cuando están, no viven la realidad. Adicional a que también, adicional a eso de si estamos en el vínculo matrimonial, honrar a nuestra pareja, respetarla, amarla. Para los que no están dentro del vínculo, que ven al matrimonio como que algo anticuado, algo pasado de moda. ¿Ves? Entonces él pide aquí que con respecto al pacto del matrimonio también tengamos eso como algo que es de bendición y que a Dios agrada. Adicional, que si estamos en el matrimonio, pues está bien, me voy a casar, me casé, chévere, ya, eso no era lo que tú querías, vamos a casarnos, estamos casados, pero entonces ando siendo infiel, o sea, es una llave, pues, exacto, es una llave. Bien sea que estés unido a una pareja, está, como por eso es que él dice aquí, los adúlteros, los fornicarios son los que están juntos, pero fuera, no están unidos por el matrimonio, y los adúlteros son los que están en el matrimonio, pero están siendo infieles. Por eso que dice el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, tienes que respetar la fidelidad. El lecho sin mancilla es eso, porque el lecho es tu cama. Uh-huh. Pero esto es diverso. O sea, esto tiene mucho por donde agarrarlo. El lecho sin mancilla, por lo menos cuando hay una pareja casada y son infieles, ambos son infieles y cada quien trae su cieza de donde están. Y esa suciedad vienen y la dejan en el lecho, que es su cama. Traen las manchas, las suciedades que ellos adquirieron en otras camas con otras personas y las depositan en esa cama. ¿Cómo tú te limpias ya eso? Aunque te bañes, aunque te perfumes, aunque te laves. ¿Cómo tú te quitas eso? Si eso es algo que ya manchó tu ágape, o sea, ya manchó tu espíritu. Tú estás depositando eso en tu matrimonio, en la cama. Y por eso que a veces las camas de muchos matrimonios se vuelven frías, porque está tan mancillada que no hay cabida para el amor, porque el amor es puro. En el amor hay pureza, hay simpleza, pero hay respeto. Entonces, cuando tú traes esa mancilla, tú le quitas la pureza a lo que hay, que es el amor. Quitas el amor
y ya lo que hay ahí es costumbre y se vuelve una melcocha. Entonces, otra forma de manchar el hecho es que aunque tú no te acuestes con nadie y tú tengas relaciones con tu pareja, te venga a la mente tener sexo con otra persona. Bueno, en el libro ese que estoy leyendo, le llegó un tipo al señor que escribió el libro, diciéndole que tenía 22 años con su esposa y tenía muchos problemas con ella. Y ya él estaba ya decidido a divorciarse, ya no quería nada. Pero le dijo que él estaba viendo a otra muchacha. Entonces el tipo le dice, el consejero no, o sea, no sabía qué responderle, porque después, no, sí sabía qué responderle, pero le preguntó a él, ¿qué quieres que te responda? O sea, yo, si me estás preguntando a mí para ayudarte a la restauración de tu matrimonio, yo te puedo responder que sí se puede, que en Dios sí se puede la restauración de tu matrimonio siempre y cuando tú quieras. ¿O qué quieres? Que te dé una respuesta que justifique tus deseos por acostarte con otra mujer. Y lo ponchó. Porque él dijo, yo te puedo ayudar a restaurar tu matrimonio. Y para Dios nada es imposible. Y me imagino, con terapia, consultas y eso, se puede, pero es que ya el tipo estaba ciego, o sea, estaba ya mentalizado de que no, de que ya tenía mucho tiempo tratando de... Él lo que quería era una licencia que justificara su... Sí, por eso para porque él el tipo irse le respondió, con ajá, la o conciencia. quieres que te dé una respuesta que justifique tus deseos por acostarte con otra mujer. Exacto, algo que lo justifique, pues, que le digan, oye, verdad, pobrecito, esa mujer no, quédate como estás, mijo. No, mucha gente busca eso, ese respaldo, y es ahí donde Dios obra sobre esas personas, porque hay personas que no buscan esa aprobación de nadie, simplemente lo hacen y están cayetanos. Nadie sabe lo que está haciendo esa persona, solo Dios. Pero cuando la persona tiene un corazón que cumple los requisitos para que Dios le dé la restauración, estas personas cometen este error de que buscan esa aprobación, y es donde viene y son exhortados, son confrontados, y luego la persona reacciona y recapacita. A mí me pasó con una persona que Dios me envió a hablarle, y yo le hice mención al respecto, porque su vida marital íntima estaba fría. La persona, o sea, dormía en cuartos separados y, o sea, era como por hacerlo, una vez a la cuaresma, no había ganas, pero una de las partes tenía relaciones por fuera. Entonces, claro, lo que no encontraba aquí lo tenía que buscar afuera. Pero ¿qué sucedía? Que se escudaba en una excusa de que lo que pasa es que mi cónyuge no me gusta, no me agrada, no me ama, no es buena persona conmigo, o sea, tenía muchos argumentos para respaldarse como para justificarse el hecho de lo que ella hacía. Y resulta que esa persona viene y Dios me pone a confrontar a esta persona y le suelto las cosas y empiezo a hablar sobre la frialdad en su relación íntima. Y, o sea, yo no conocía a esta persona, pues, o sea, le llegué así, pues, de paracaidista. Mira, hola, ¿qué tal? ¿Cómo tal? El protocolo y tal, ¿sabes qué? Esto, y empecé a hablarle de su intimidad, y la persona cayó para atrás como condorito. Y una de las cosas que recuerdo que le dije de parte del Señor fue que mancillaba su cama, porque cada vez que tenía relaciones con su esposo, a la mente le venía el amante. Eso agarró y desboronó a esa persona. Quedó derretida ahí. Y esa palabra la confrontó por tiempo, que se alejó. O sea, ella no quería que yo le dijera nada, se apartó. Pero el mismo Señor
fue redarguyendo con... Sí, ya después que esa palabra entró ahí. Sí, y esto hizo que la persona, y eso fue un trabajo de restauración de tiempo, eso fue tiempo que Dios me puso, porque la persona se apartaba meses, regresaba, se iba otra vez, regresaba, así estaba en ese tejemeneque, y Dios puso, o sea, me dio resistencia, pues, porque... O sea, no está fácil que se te pierda un tiempo, después regreses, y cada vez que regresaba estaba peor el asunto. Pero hoy en día los testimonios de restauración de esa persona son, y los habla, claro, no habla libremente de lo acontecido internamente, pero sí habla con respecto a la restauración completa que hizo del matrimonio. Pero fíjense que una de las cosas que manchaba ahí era lo que se hacía por fuera y lo que se hacía en la mente. Entonces, ambas cosas hacía esta separación. Y cuando fue quitado uno y fue quitado el otro, dio cabida al amor. Y eso fue lo que hizo que se volviera a renacer el amor en ambas personas, volviera a renacer una relación limpia en intimidad. Exacto, se restableció el diseño de Dios en ese matrimonio. Eso es tremendo, esto es tremendo. Este deber cristiano de manejarse honradamente en el matrimonio y sin lecho, sin mancilla en el lecho, esto no es cualquier cosa. Porque muchos dirán, bueno, pero es que yo no me acuesto con nadie, sí, pero todo lo que traes a tu mente estás dañando y tú no sabes la cantidad de basura que le estás metiendo a tu cama y la cantidad de basura que estás echándole a tu amor. Los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque fíjate lo que dice Jesús en uno de los evangelios con respecto al adulterio. Porque puedes decir, no, yo no me estoy acostando. Pero, o sea, desde que tú estás pensando en esa persona, estás adulterando. Ajá, continuamos. Entendido este punto, lo importante del matrimonio, que a Dios le agrada, es diseño de Dios. Ajá. En el versículo 5 nos dice que nosotros debemos estar satisfechos con lo que tenemos, ¿verdad? No quiere decir con esto que no vamos a tener aspiraciones, metas, proyectos, ¿verdad? Pero siempre y cuando no caigamos en la avaricia. De que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, satisfecho con lo que tenemos, ahí engloba lo que es el agradecimiento, porque muchas veces todo eso es mentira, todo ser humano tiene aspiraciones. Aspira a un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida para su familia, para sus hijos, pero cuando transgredimos el límite de caer en la avaricia, aparte de eso, dejamos de agradecer lo que tenemos, sea poco, sea mucho, y nos frustramos, y no estamos viendo sino lo malo, entonces eso no le agrada al Señor. Entonces nos manda a estar contentos con lo que tenemos. Y aquí lo dice, no quiere decir que deberíamos resignarnos a lo que tenemos. Esto quiere decir que mientras luchamos por conseguir algo mejor, debemos amar, agradecer y disfrutar lo que tenemos en el momento. Es como ser fiel en lo poco. Exacto, ser fiel en lo poco. A eso se refiere. Muchas veces la infelicidad de las personas comienza cuando no valoran ni aman lo que tienen por estar anhelando lo que no tienen. Como leía yo en estos días una frase, ¿para qué te voy a dar más o lo que me estás pidiendo si lo que tienes no lo agradeces? Te voy a dar más para que te estés quejando, no te doy. En cambio, tú agradeces y se te multiplica lo poco que tienes, o Dios te da lo que realmente necesitas, que va a ser de bendición. Ajá. En el versículo 5, en el 7, perdón, tenemos que
como deber valorar el trabajo de los demás en lo espiritual y en lo secular, ¿verdad? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo le preguntaba al Señor esta mañana, ¿por qué eso está allí? O sea, Jesucristo, o sea, que los pastores y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es un bloque de versículos del 7 al 14. Todo eso, o sea, es un bloque, explica. Una de las cosas es, yo lo anoté aquí, a qué pastores, de cuáles pastores debemos acordarnos. Y son aquellos pastores, que conducen a las personas a Cristo. No me lo reveló el Espíritu, sino, bueno, sí, no sé, yo te iba a preguntar si, claro, yo leo la palabra y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué aparece eso? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo estaba ilustrando, o sea, instruyéndome, y había un análisis aquí bien interesante, porque decía que no era todos los pastores. Porque hay pastores que no conducen a las personas a Cristo, lamentablemente. Por eso es que ahí habla de las doctrinas, que están... ¿Qué? Ajá. ¿A eso qué se refiere? Y se refiere a que Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y muchos pastores ahorita se han alejado de las sendas antiguas y están predicando otros evangelios que nada tienen que ver con Jesús. Del diseño original. ¿Ves? Se apartaron del diseño original, de las enseñanzas originales, y entonces están predicando a un Jesús 2.0. Pues sí, versión 2.0. ¿Ves? Y no a un Jesús. No, a mí me hablan claro. O sea, que ahorita hay muchos pastores. O sea, una modificación. Exacto. ¿Qué es eso? Porque la versión original es la 1, pues. O sea, 2.0 Y 2.0 es una tecnología, modificación. pues, es una actualización. Uh-huh. O sea, adaptada a la... Tú no sabes que ahorita dicen, no, los jóvenes 2.0, que son, o sea, más tecnológicos, más avanzados. O sea, muchos pastores ahorita, muchas iglesias están predicando un Jesucristo 2.0, o sea, adaptado a, por lo menos, el evangelio de la prosperidad. Amoldan la Biblia o la vida de Jesús a tu vida. Y no eres tú el que te tienes que amoldar a la vida de Jesús. Fíjate. Entonces esa modificación es el Jesús 2.0. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. De considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Jesucristo es el mismo, o sea, debes predicar al mismo Jesús. Me dice de su conducta y su fe. E imitar su fe. Una persona de fe, y la fe no nada más se ve porque tú tengas dinero o porque tú tengas bienes materiales. Eso no es nada más que tú seas una persona de fe. Su fe en cuanto a su creencia en Jesús. En cuanto al Señor. En cuanto a Jesús. Porque su fe exacto. es inquebrantable. No es eso. Ay, no, sí, porque es que mi pastor, voy a imitar la fe de mi pastor, porque mi pastor dice, declaro que vas a tener tremenda casa. Exacto. Y mi pastor, pum, al otro día se está comprando una casa. Yo voy a imitar esa fe. No se refiere a esa fe. Se refiere a tu fe en Jesucristo. No, porque hasta los mundanos hacen eso, o los seculares. Las personas incrédulas o los inconversos hacen eso. Se proponen una meta de conseguir una cosa y lo consiguen. Pero, ¿dónde está Dios allí? Ellos no agradecen a Dios. O si lo dicen de los dientes para afuera por como costumbre que tenemos desde pequeños, que nos dicen, ay, gracias a Dios, y ya es una costumbre. Pero no es algo que salga de tu corazón porque conoces a Dios, que reconoces que Él te ayudó en eso. Eso ahí, de eso que habla de
acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Aquí habla es sobre lo que Jesús se refería en Juan 10. El buen pastor, él se refiere al buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, no el asalariado, que cuando ve al lobo huye y la deja allí, el lobo las arrebata y dispersa a la congregación. Él está hablando del buen pastor, el que es ungido por el Señor, porque él dice, yo soy la puerta y el que entra por mí, yo lo hago, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las ovejas las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Es Juan 10, del 7 al 42, del 7 al 21. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y ahí está hablando de los gentiles. Entonces, este chavo siente que su paternidad está en otro lugar. Exacto. Él está firme, Claro. porque él es muy allegado al pastor. Y él aún así, él reconoce que su paternidad no está ahí. Exactamente, pero es porque, y justamente le exhortaba una persona que hablaba con él y le decía que es el que le instruyó, el que invirtió en él, el que le dio identidad. Pero eso lo pudo haber hecho ya otra persona, ya lo estableció. Ahí entra ya la honra, se honra. Sí, pero ya allí ese rol ya lo pudo haber hecho otra persona en otro tiempo. Y no puede venir otro a darte una identidad que ya tú tenías. Lo que puede hacer es reafirmarla o confirmarte. Entonces aquí a lo que Jesús se refiere, ve todas las características del buen pastor que habla Jesús. Que tu papá te críe, tu papá biológico te críe hasta los 15 años. Y ya luego después, tu papá, qué sé yo, muera o cualquier XY. Y ya de ahí, no sé, tu mamá se case o otra persona. Y quiera decirte, tú vas a hacer esto, ya tú tienes tu identidad. Dime, papá, que yo soy tu papá. No, venga tú. Algo así, pues. O como que tú tengas a tu papá. Exacto. Se O puede como que ganar tú un tengas a respeto tu de esa papá. persona. O como que tú tengas a tu papá y tú vayas a la universidad. Y tú conozcas a una persona, un señor, y el señor te ayude y broma. O sea, que se quiera no, pero ya va, yo tengo mi papá. O sea, yo tengo. Porque tu papá puede estar vivo todavía. No necesariamente se tiene que haber muerto. Y... Sí, tu papá va a ser siempre tu papá. Pero pueden venir otras personas que pueden generar en ti o ganarse en ti un respeto, una confianza. Exacto. Pero tu papá va a ser tu papá, y si tu papá espiritual fue tu papá espiritual, no te va a venir un padrastro. Tu papá va a ser siempre tu papá. Y ese punto de lo que se refiere aquí es muy claro. O sea, esto es para los buen pastores, los que te llevan a pasto verde, como decía Jesucristo, los que dan la vida por ti, los que se esmeran, los que trabajan en pro de ti, los que te llevan hacia el Señor. Por eso es que Él dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. Es decir, lo que dijo Jesucristo, míralo por los frutos. Y no se trata nada más de los frutos materiales, sino los frutos espirituales. Qué tan conectado está con el Señor, qué tanto honra, respeta, ama al Señor. Claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Siguiente. Ajá. Bueno, ese, como les decía, es un bloque hasta el 14. Después dice,
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuyas... Esto es más espiritual. Esto es profundo. Sí. Estos 4 versículos los leí como 4 veces, pero yo... Esto es profundísimo, profundísimo, profundísimo. Salgamos... Ahí lo que le habla de la vianda, ahí se puede tomar hoy en día como dinero. Vanidades. Vanidad. ¿Y el vientre? El vientre es esto. Y la vianda es la comida. La vianda... Lo que pasa es que en aquel tiempo, o sea, eso era comer, era una cosa. Comer y beber era exacto. Lo que más... Ahorita ya se amplió ese catálogo. Ahorita es tener los mejores televisores, los mejores carros, los mejores viajes, la mejor casa. Por eso es que dice, porque buena cosa, y lo tengo aquí subrayado en rojo, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Y la gracia es Jesucristo. Por eso, afirmar, imagínate, afirmar el corazón en la gracia. Que eso es lo que va a hacer un buen pastor, afirmar tu corazón en Jesús. O sea, él no va a hacer que lo relevante sea su persona, sino la persona de Jesús. O sea, siempre va a obrar en pro de que tu amor sea fijo en el Señor. No menospreciando de que tú puedas sentir una honra por dicho pastor o un respeto. Pero el amor, y eso es lo que yo le predico a la gente, no. O sea, tú puedes honrarme o tú puedes respetarme, pero tu amor, tu verdadero amor, tiene que ser hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. O sea, tiene que ser hacia la deidad, hacia la santidad de Dios, no hacia nosotros, porque nosotros podemos llegar a fallar, pero en el Señor, Él es el que te va a sustentar, Él es el que te va a mantener, te va a sostener, te va a proveer, te va a bendecir, te va a proteger. En eso. Y eso es lo que yo enseño cuando yo predico hacia la gente. Porque mucha gente, cuando tú le hablas muy bonito de la palabra, se enamoran de tu vocablo. Bueno, oye, tú me generas paz, porque a mí me lo han dicho, tú me generas paz, bueno, o sea, y están viendo tu figura y no terminan de ver al Señor. Sí, exacto. Y decía por allí que, o sea, que esto tiene que ver, o sea, lo que dice que Jesucristo es el mismo de ahí para abajo, que son un versículo del 9 al 12, del 8 al 12, que no nos enamoremos de las enseñanzas, sino de la persona de Jesucristo, por esa enseñanza que tú dabas ayer. O sea, esa enseñanza es para tú conocer a profundidad la persona de Jesús. Lo que nos enamoramos es del mensajero, a veces ni del mensaje. Y a veces el mensaje no está acorde con la palabra de Dios, con el rudimento. O el mensaje no va dirigido al Señor. No va dirigido al Señor. Está maquillado, bien bonito. Entonces dice que con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, por el sumo son quemados, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aquí leí algo que me gustó mucho. El Señor murió fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque Él mismo era la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado era retirada del templo y quemada fuera del campamento. Jesús era nuestra ofrenda por el pecado y Él pagó el castigo por nuestro pecado. Y Él pagó el castigo. El escritor les estaba diciendo a los cristianos hebreos que no os importe dejar
el templo. No lamentéis dejar los rituales, aquellas cosas que no son útiles. Está Id hablando del templo a físico. Él, id a Cristo. Está hablando de las 4 paredes. O sea, no tengan miedo de abandonar un templo de 4 paredes. Eso no es un candelito en una... Y esto está acorde con lo que está pasando ahorita. Que la gente la sacaron de las iglesias y Para demostrar a Dios que Dios no habita, como se dijo en el Antiguo Testamento y lo menciona Pedro en el libro de Hechos. Escrito está que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y aquí esto que te estás diciendo, eso que tú estás mencionando, tenemos un altar de la cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ese altar es nosotros, es nuestro cuerpo, nuestro ser. Pero él dice, no tiene derecho a los que sirven al tabernáculo. A los que no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, o sea, son gente que practican rituales, que hoy en día están, y no estamos hablando nada más de los judíos, estamos hablando de católicos, estamos hablando de santeros, estamos hablando de brujos. incluso rituales sociales, o sea, rituales porque fíjate que aquí ella dice rituales dentro de la iglesia. Por eso, O sea, cosas... Solo el grupito. Ajá, solo el grupito, solo es, o sea, te tienes que mover, o sea, un ritual, ¿qué es un ritual? Un ritual es una serie de pasos, es así, que se repiten. O sea, un ritual no es nada más, cuando uno dice ritual, podemos buscar el significado si me estoy equivocando. O sea, cuando uno dice ritual, uno lo imagina que el poco de vela, el brujo, la sangre, claro, ellos se adueñaron de esa palabra, pero ritual es algo que un ritual, por ejemplo, yo tengo un ritual de belleza, Una rutina. me quito el maquillaje, eso es un ritual, una serie de pasos que haces constantemente. Entonces ella dice aquí apartarse de los, claro, ubicándonos en este tiempo, él se refería a los rituales que hacían en el tabernáculo con los animales de la pero él lo está comparando por el tiempo. O sea, es a los rituales que se hacían en ese tiempo, que hoy en día se siguen haciendo, son rituales espirituales, pero también están los rituales naturales como los que tú estás mencionando, que tú puedes ser dentro de un templo de una X congregación, o puede ser en tu hogar, o un ritual que tú tengas de trabajo. No, yo antes de sentarme en la oficina, yo juro me tengo que tomar un café. Si yo no tomo un café me duele la cabeza, o sea, ahí estás haciendo algo repetitivo, que ya afianzaste en ti. Entonces, ahí está hablando desde la libertad. O sea, tú no puedes ser partícipe de ese altar, y ese altar es Jesucristo. No puedes ser partícipe de ese altar, comer de ese cuerpo, que es el pan de Cristo, si tú eres partícipe de esclavitud. Son ataduras, pues. Son ataduras. Del activismo, de los rituales, del socialismo, del bochinchismo, del poco compartir. Y nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de las almas. Yo creo que eso es lo que Dios está queriendo en este tiempo. A mí me da mucha risa cuando dijo en la prédica y les ponen un poco de actividades. Si estoy full de actividades, ya creen que eso está bien para el Señor. O sea, actividades para mujeres solteras, mujeres desesperadas, mujeres... Sí. Nosotros, entonces dice aquí en el 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Nosotros tenemos que salir fuera del campamento llevando su deshonra. Los cristianos hebreos detestaban dejar el templo y su religión. Muchas personas están hoy absortas en un cristianismo centrado en algunas actividades de la iglesia, creyendo que por ser miembros de una iglesia son salvos. Ellos necesitan apartarse del ritual y la religiosidad superficial y venir a Cristo. Venir a Él constituye una separación real y esa es la verdadera salvación. Es lo que está pasando ahorita con el pueblo de Dios, aquellos que se están dejando Es que, tratar. Haciendo referencia a eso que tú acabas de mencionar, y esto que tú acabas de leer, que
las personas, el versículo 13 es muy claro, porque dice, salgamos pues a Él, refiriéndose a Jesucristo, fuera del campamento, fuera de esa congregación, porque nos acostumbramos a quedarnos encerrados en el templo y nuestra congregación de ahí no se mueve. Estamos ahí es donde nos vemos, ahí es donde compartimos, y compartimos nada más con los que están en la iglesia. Nos volvemos como una logia. La masonería es una logia, y la masonería no permite que dentro de su salón entren personas que no son de la logia, pero si tienen tiempos donde ellos permiten, hay un solo evento en el que ellos permiten que gente que no sean de la logia entren, pero es como lo que nosotros llamamos actividades de pesca. Ellos tienen esas actividades también, donde ellos llevan sus invitados, hacen su cuestión y tal, su actividad, y con eso enamoran a la gente. El que quiera, mira, lo contactan, viene la consolidación, los consagran y tal, y le hacen su ritual de bienvenida. Y los que no, bueno, son desechados y de ahí más nunca lo vuelven a llamar. Los testigos de Jehová, ellos, su hermandad es, ¿cómo se dice?, muy hermética, muy compenetrada. Y si tú te retiras, deja de ser sus amigos, deja de ser sus hermanos, deja de ser todo. Ya no puedes juntarte con ninguno de ellos. Si tú tienes un familiar y no es testigo de Jehová, los tratas a distancia, porque no son testigos de Jehová. No puedes compartir con ellos plenamente y tal, porque no son testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová contigo son a uno. Pero si tú fallas o tú te retiras, ellos te hacen la cruz, te desechan de tal manera que más nunca puedes tener contacto con ellos, y a ellos le prohíben tener contacto contigo. O sea, eso es a lo que se está refiriendo a él, salirte, porque el verdadero evangelio es, como me ministraba mucho el Espíritu Santo en estos días, haciéndome recuerdo de la prédica que hizo el apóstol el venezolano, ¿te acuerdas? Que él vino, que es un triángulo, el evangelio es un triángulo, predicas, ¿cómo es que? Disipula y envía. Porque Jesucristo eso fue lo que hizo. Él predicaba, discipulaba y enviaba. Porque de esa forma es como crece el evangelio. Entonces, si nos quedamos encerrados en un templo, ¿cómo llevamos gente? Más que algunos que otros que están cerca, pero Dios no quiere 2, 3 que tú lleves. Dios quiere que tú puedas mover masas, que tu palabra hagas como la parábola del sembrador, vayas y riegues la semilla por todos lados. Y ahí se verá Dios quién es tierra fértil, quién es pedregosa, quién es... Continúa. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es otro deber cristiano, alabar a Dios en todo momento. Ya hablamos aquí de la alabanza. En el 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí volvemos al inicio. Permanezca el amor fraternal, que seamos hospitalarios, que nos acordemos de los presos. Amor al prójimo. Acá habla de obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí está enlazado al que leíste hace rato. ¿A cuál? El 7 con el 17 es una llave. El 7 con el 17. Porque aquí viene dando los requisitos. O sea, aquí él viene describiendo el pastor que él menciona en el 7. Bueno, de hecho el 15, eso es una llave hasta el 17, porque dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, es a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificios de alabanza. Y alabar a Dios es tenerlo a Él como el todo, o sea,
La gloria es para ti, tú eres mi todo, sin ti, separado de ti yo nada puedo hacer, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso. Y dice que O sea, que continúa continúa hasta el 17. Uh-huh. Exacto. Y hablando de esto, de confiesan su nombre, en estos días yo veía unos comentarios de unas personas en un grupo que yo soy mucho de dar gloria a Dios y decir gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, cuando son cosas de darle... ¿Ah? Exacto, que son cosas que como para exaltar al Señor, pues no sé, pues de gozo por el Señor, por algo que hizo, qué bueno y tal. Y a mí me tenían como que esas palabras son de religioso, que yo tenía que cambiar el vocablo. Y resulta que en estos días vi a esa persona escribiendo gloria al Creador. Le cambié un poquito, ahí va, no sé, igual. Gloria al Creador. Pero es que de eso se trata. Aquí dice: sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que en todo momento de tu boca tiene que salir el nombre de Jesús y Dios. Y yo en estos días hice una publicación en mi cuenta de Instagram de la empresa. Y yo fui a poner, porque sin Dios, porque con Dios todo se puede lograr y alcanzar más allá. En bendición, algo así puse, algo de refiriéndome a Dios. Y en mi mente hubo rápidamente una lucha como que si lo pones mucha gente te va a criticar de que es religioso, que tal y yo por un momento lo fui a borrar. Y bueno, ¿y por mí qué lo borren? Si son 3 o 2 que lo leen y que me llamen por eso, yo sé que esos 2 o 3 o 1 me lo va a mandar el Señor y va a valer por 5 o 10. Porque va a ser un cliente bueno y permanente. Que a que 50 que yo ponga lo que era seculares ahí, que cuando me vieron me desecharon porque a lo mejor no le gusté cómo yo estaba vestido, o no le gusté cómo hablé, o no le gustó mi trabajo. Sí, o sea, por mí que hablen lo que hablen. Dios es el que me sustenta y Él es el que me va a mandar los clientes y todo. Y por eso dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tal sacrificio se agrada a Dios. ¿Y cuando hacemos el bien? Cuando somos obedientes a lo que Él nos manda. Cumplimos la palabra. Cuando cumplimos la palabra, cuando obedecemos sus mandamientos. Pues muchas veces, y de hacer el bien, o sea, como con una parte de la ayuda mutua, no nos olvidemos. ¿Ves? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios muchas veces nos cuesta, y es un sacrificio al inicio o en algún momento de nuestras vidas, ser obedientes a los mandatos del Señor, porque caemos en el que dirán, pero si nosotros tenemos esa convicción, que es lo que te pasó a ti con esa publicación, tú dijiste, no, o sea, bien es glorificar a mi Dios, y Dios se encargará de esos sacrificios, se agrada a Dios. Claro, porque es como dejar de ser tú egoísta o orgulloso, y porque ayudar a otro, tú tienes que no tener orgullo. O sea, orgullo en todos los sentidos, porque tú puedes decir, yo, humillarme, ayuda a aquel o aquella. No, más bien yo estoy para que me ayuden. Yo escuché esas frases de mucha gente. No, mijo, yo estoy más bien para que me ayuden. Y por eso es que se llama sacrificio. Porque muchas veces el hacer el bien y el ayudar es un sacrificio. Porque tienes que dejarte. Tienes que dejar, o sea, y es un sacrificio cuando, o bueno, así no estés en la carne, porque a veces que tú, no le tienes, por ejemplo, en el caso del dar, por lo menos ahorita con lo que está pasando. O sea, tú resguardas a tu familia y broma, a veces es un sacrificio. Claro, tú tienes medio paquete de arroz y viene un vecino y te dice, mira, ¿será que me puedes regalar una tacita de arroz? Bueno, lo que me queda es medio paquete. Pero si tú estás confiado en Dios, tú dale ahí, tú toma, agarra ahí 2 tazas, yo me quedo con una, Dios te va a multiplicar eso. Si estás consciente del Dios con el que tú
con el que tú caminas. Entonces cerramos obedecer a vuestros pastores. Bueno, ya hablamos de eso, que es una llave con el 7 para abajo. ¿A qué pastores son los que debemos? Porque ellos velan con los que debemos por sus almas. Velan por sus almas. Es ese pastor que mencionaste de Juan 10, 7 al 21, el que da la vida por sus ovejas. Pues es como quienes han de dar cuentas, porque tienen que rendir cuentas al Señor. Y por eso cuidan celosamente, como que fuesen suyas. Eso es un buen mayordomo. Bueno, ya con esto concluimos la enseñanza del día de hoy.